uno se encuentra con los iguales. Apoyado en esto la privatización, tenemos un proceso de privatización de la educación desde hace ya varias décadas importante. Entonces, las escuelas privadas por definición ponen un patrón de ingreso que hace que los que entran sean todos o de la misma religión o del mismo origen social, de la misma cultura. Entonces tenemos en ese sentido que está este desafío de aprender a vivir juntos, que traducirlo en contenidos curriculares, en diseños institucionales, en modalidades pedagógicas, en hacer que nuestros alumnos tengan experiencias de contacto con el diferente, que las pueden tener en la escuela, porque afuera de la escuela quizás sean más difíciles que tengan y las tengan con un carácter educativo. Nosotros tenemos en el sentido que aprovechar el hecho de que la escuela es un espacio artificial en el cual nosotros podemos programar lo que pasa. Entonces, si queremos solidaridad, si queremos respeto al diferente, si queremos trabajo en equipo, si queremos instalar la idea de cooperación, tenemos que promover experiencias vitales que traduzcan esos valores, no solo libros de cooperación o libros de solidaridad, sino experiencias de vida que promuevan esto. Entonces esto también afecta el conjunto del currículum, del desempeño de los docentes, de los diseños institucionales que tenemos que enfrentar por delante. Estos dos pilares, ya digo, me parece que se puede hablar mucho de otras cosas, pero generan un poco las bases de líneas educativas de mediano o largo plazo. No quiere decir que hay que hacerlo todo ya y que los resultados se van a ver mañana, pero si uno tiene esa idea de sentido, si sabe que quiere ir en esa dirección, tiene que empezar a trabajar paulatinamente en la formación docente, en los procesos de reclutamiento, de inscripción, de planificación para promover estas ideas. Y ahí es donde entonces se abre todo el campo de discusión sobre líneas de acción, que me parece que puede ser interesante por lo menos mencionar algunas, y yo quiero terminar con esto. Cuando uno habla de políticas educativas, de estrategias de educación, es muy importante ver en qué lugar estamos ocupando en la escala de decisión. Perdónenme, pero me olvidé de apagar esta cuestión. Los sistemas educativos deben ser probablemente las áreas de políticas públicas que más reformas han sufrido en las últimas décadas. No sé, muchos de ustedes se mueven en el mundo de la educación, estarán de acuerdo conmigo que por lo menos en los últimos 50 años, 60, la historia de la educación es la historia de las reformas educativas. Se habla de reforma educativa siempre. Y sin embargo, a pesar de la reforma, no logro apagarlo esto, a pesar de la reforma sigue un inmovilismo que es incluso una respuesta al reformismo permanente. Ante el reformismo permanente, la respuesta en general es decir, yo no cambio nada porque total esto va a pasar y después va a venir otro que va a pedir otro cambio. Entonces tenemos un sistema muy rígido, muy duro de cambiar, pero puestos a cambiar, lo que tenemos son dos grandes líneas de acción. Una que es la que tiene que ver con lo que podríamos llamar los insumos materiales de la educación y del aprendizaje. Ustedes dicen, bueno, una educación de buena calidad depende de qué. Y miren, depende de tener un edificio en buenas condiciones, infraestructura. Depende de tener tiempo, que haya tiempo, más horas de clase, más días de clase. La medida más efectiva es la jornada extendida, tener muchas horas en la escuela. Depende de que haya libros, computadoras, laboratorio de enseñanza de las ciencias. Todo
todo lo que son insumos materiales del aprendizaje. Y en eso es muy importante el papel del Estado en proveer y en proveerle a los que menos tienen, porque lo que tenemos en todas esas variables es una enorme desigualdad. Los pobres tienen escuelas pobres y tienen resultados pobres y entonces acceden a empleos pobres y reproducen una familia pobre, y así el círculo de reproducción de la pobreza se basa en esta secuencia. La única manera de cortar este círculo de reproducción de la pobreza es que los hijos, las hijas de familias pobres tengan acceso a una escuela de muy buena calidad, que les permita acceder a empleos que generen mejores ingresos y que entonces ya no formen una familia pobre. Entonces, tenemos que en este aspecto, en los aspectos materiales, tener estrategias que promuevan, insisto, una mayor igualdad. Y para promover mayor igualdad hay que tener desigualdades justas. No es que hay que darle lo mismo a todos. Si usted le da lo mismo a todos, no es justo, porque no tienen las mismas necesidades. En sociedades desiguales como las nuestras, si usted da lo mismo a todos, no es justo. Tiene que darle más a uno que a otro. Y en estas dimensiones, insisto, ahí está todo relativamente claro por dónde hay que trabajar, por dónde hay que ir, proveyendo, insisto, esto de edificios, libros, textos, computadoras, becas para los estudiantes más pobres. Todo eso se puede hacer mejor, hace falta dinero, hay que hacerlo. Pero la experiencia, no solo argentina, sino internacional, nos ha demostrado que si bien todo eso es condición necesaria, no es suficiente para lograr una educación de buena calidad. Porque cuando usted va a ver aquellas escuelas que aún en condiciones adversas logran muy buenos resultados, se encuentra con una serie de factores que no son materiales. Y muchas de las escuelas, incluso que ustedes seguramente manejan y tienen, no son escuelas ricas en muchos recursos, y sin embargo los resultados pueden ser muy buenos. Cuando uno va y estudia los casos que existen de muy buenos resultados en contextos desfavorables, lo que encuentra es una serie de factores, yo diría, subjetivos, que son muy importantes y que tienen que ver con la subjetividad de los actores, tanto de los docentes como de los alumnos. Y esta es la dimensión en la cual es más difícil trabajar, por lo menos desde la política, pero es muy importante trabajarlo desde el punto de vista de los actores que se mueven en las instituciones, en contacto directo, en el manejo directo de lo que pasa adentro de una escuela. Ahí ustedes se encuentran porque, por ejemplo, las escuelas exitosas en contextos de pobreza tienen un proyecto, saben lo que quieren, trabajan por un proyecto, trabajan en equipo. Hay una idea de, bueno, hacer las cosas, hacerlas en equipo, hacerlas con esa misma orientación.